Primero, tomar en cuenta siempre toda la simbología o todas las partes que tenemos dentro de una radiografía, que a veces uno se va directamente a la parte anatómica que estaba hablando y no ve las partes externas que tiene una radiografía. Generalmente que suelen tener al lado izquierdo una regla de escala, que esto nos permite más o menos dar dimensiones o medir dimensiones dentro de la radiografía, que suele haber, aparte de esta regla, una inferior, también en muchas radiografías suelen poner esa, y que nos indican más o menos cuánto mide esa regla. ¿Ya? Entonces nosotros sacando con una regla de 3 podemos decir que si en mi radiografía 20 centímetros yo lo mido y me sale a 10, entonces es una radiografía que está al 50% de escala. ¿Ya? Y con eso ya podemos realizar mediciones más exactas. Respecto a la lateralidad, que a veces nos cuesta mucho ver el tipo de hueso y en qué lado está. ¿Ya? En muchas radiografías van a ver de que hay un punto blanco, un redondo blanco, en un lado de la radiografía que nos indica el lado derecho. O algunos lo hacen una R de right, digamos de derecho. Y actualmente tenemos la facilidad de la radiografía digital. En la radiografía digital, pues nosotros podemos jugar un poco con los contrastes y ver un poquito más a profundidad o con más detalle, digamos, las radiografías que se nos presentan. Si no tenemos la radiografía digital, tenemos este aparatito que es el negatoscopio. Negatoscopio, que es, bueno, como un mueblecito, podríamos decirlo, con una superficie translúcida, con una fuente de luz posterior, que nos ayuda a ver con más detalle una radiografía. ¿Ya? Entonces ver siempre los signos o simbología que tiene alrededor de la radiografía y no solamente directamente irte a la parte corporal. ¿Para qué tenemos que estudiar bien la radiografía? Para tener en claro las lesiones que nos podamos encontrar, no solamente en traumatología, sino en todas las áreas de la medicina, y tener en claro qué es radiolúcido y qué es radiopaco. ¿Ya? Una mnemotecnia un poco usada, digamos, es de que el metal es siempre opaco. El metal es siempre opaco. Entonces, teniendo esto como referencia, podemos decir de que el aire es lo más radiolúcido, ¿no? El metal lo más radioopaco. Y entre estos dos vamos a tener tres diferentes densidades: grasa, líquido y el hueso o calcio. ¿Ya? Dependiendo de esto nos va a dar la radioopacidad o la radiolucidez en nuestra radiografía. Para ver el lado o el segmento que estamos hablando, algo que ayuda a muchos es imaginarse el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio, pues, esta pintura que muestra las proporciones exactas del cuerpo humano, en la cual está en una posición característica. Esta posición nos va a ayudar a nosotros para saber el segmento corporal del que estamos hablando. Nosotros lo vemos un poquito así, ¿ya? ¿Por qué? Porque si lo vemos de esta forma, nos va a ayudar mucho en el momento en el que estudiemos el segmento corporal a saber de qué lado estamos hablando y hacia dónde va a ir el desplazamiento de cada fractura o de cada fragmento óseo. Por ejemplo, si yo les digo que aquí lo podemos separar un fragmento, ¿ya? Y vemos una radiografía así, pues efectivamente estaremos hablando de una pierna izquierda, ¿ya? Si vemos de que el radio, cúbito y radio, si el radio está por encima del cúbito, entonces estaremos hablando de un antebrazo derecho, ¿ya? Y obviamente si se imaginan la posición del hombre de Vitruvio, pues ya viendo posteriormente radiografías podremos darnos un poco más de cuenta de qué segmento estamos hablando, ¿ya? De nuevo con las densidades, necesitamos tenerlo claro, porque si no tenemos claras las densidades no podremos saber, digamos, qué cosa estamos buscando. Hola, bueno. Hablando del aire, ¿qué es lo más radiolúcido? De nuevo, el aire es lo más radiolúcido. El metal es lo más radioopaco. Y entre estas tenemos tres: grasa, líquido y el hueso o calcio. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo. Este es un rayos X de ¿qué? Tórax. De tórax. Es un AP de tórax, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aire. El aire va a estar dentro de los pulmones, ¿verdad? Entonces es lo más radiolúcido. Después tendremos grasa. La grasa está en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces si nos vamos a la grasa, pues será un poco más radioopaco que el aire, ¿ya?
Luego nos pasamos al líquido. El líquido que se encuentra la sangre dentro de las cavidades cardíacas, que será más o menos intermedio. Finalmente nos pasaremos al hueso, que es más radiopaco todavía. Y finalmente, por ejemplo, en este caso, este paciente tiene un dispositivo cardíaco metálico, que será lo más opaco. Ya. Vamos a hablar de los signos radiológicos de la fractura. ¿Qué es lo primero que tenemos que evaluar cuando tenemos un rayos X enfrente de nosotros? Uno, ya habíamos dicho, la simbología que tiene alrededor, ¿ya? El nombre, obviamente, que en muchos casos suele estar impreso. De ahí nos vamos a ir de afuera hacia adentro. Vamos a ver primero, ¿qué vamos a ver? Las partes blandas. Entonces, antes de evaluar directamente el hueso, vamos a pasar por las partes blandas. Si no observamos nada en partes blandas, esquirlas, una bala, pues un hematoma, una oscuridad, un quiste o algo, pues nos pasaremos al hueso. Entonces, una vez que valoremos el hueso, ¿qué cosa tenemos que evaluar primero en el hueso? Las corticales. Las corticales son las líneas delimitorias que más o menos nos dan entre las partes blandas y el tejido óseo. Esas corticales siempre tienen que ser continuas, ¿ya? Entonces, por ejemplo acá, si yo voy a agarrar y voy a empezar a evaluar mi tibia en esta proyección lateral de tobillo, pues entonces tengo que seguir mi cortical. Sigo mi cortical, sigo mi cortical, sigo. Si no me encuentro ninguna disrupción, nada que se me atraviese, entonces probablemente no haya fractura en ese sector. Solamente lo estoy viendo, pero en un plano. Siempre hay que verlo en dos. Pero digamos, por ejemplo, en este caso, voy mi cortical, y aquí se me interrumpe una línea. ¿Esa línea es radiolúcida o radiopaca? Radiolúcida, ¿no? Esta línea radiolúcida se me interrumpe en mi cortical. Entonces, si se me interrumpe en la cortical, probablemente estemos hablando de que ahí, a ese nivel, hay una fractura. ¿Ya? ¿Qué más tengo que ver? Si esa fractura, aparte de la discontinuidad, está desplazada. Por ejemplo, si sigo mi cortical, aquí veo, aparte de que se me pasa la línea, hay como una pequeña grada ahí, ¿me entienden? Entonces hay una discontinuidad y una disrupción de esa cortical. Aparte, ¿qué más podemos determinar solamente con la radiografía y esa línea? Si esa fractura es aguda o si esa fractura lleva ya un tiempo. ¿Cómo vamos a determinar eso? Si esta línea y los bordes que me marca esta línea radiolúcida son finas, ¿ya? O son bastante agudas, se podría decir. ¿Cuándo vamos a decir de que esta fractura tal vez lleva más tiempo? Cuando esas líneas se van difuminando un poco, cuando no son bastante claras entre la línea y mi cortical. Si se van difuminando, tal vez como en este caso, ¿ya? Que se ve la línea, pero se ve un poco más tenue, ¿no? Se ve como que está un poco más difuminado. Entonces podemos decir tal vez de que esa fractura no es aguda, sino ya lleva un tiempo y está en su proceso de consolidación. ¿Listo? Luego, tenemos que tener en claro que no todas las líneas radiolúcidas que atraviesan mi cortical corresponden a fracturas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la evaluación, digamos, de una pelvis. Voy siguiendo mi cortical en el fémur, voy siguiendo mi cortical y aquí tengo una línea radiolúcida que me traspasa la cortical. Entonces puedo decir de que eso corresponde a una fractura, ¿verdad? ¿No? Entonces puedo decir, hay una fractura trocantérica de fémur proximal izquierdo. Pero si vemos bien, esta línea, si la seguimos, se continúa y se continúa. Y si vemos por encima, también se continúa y se continúa. Entonces, esa línea radiolúcida no me corresponde a una fractura. ¿Ustedes a qué creen que corresponderá? Exactamente, tejido celular subcutáneo. Tal vez estamos hablando de una paciente muy gordita, que el tejido celular subcutáneo se ha acumulado y nos muestran esas líneas. Los pliegues cutáneos, exactamente. Entonces, si lo evaluamos de nuevo esta radiografía, veo en la zona isquiática derecha e izquierda. Entonces, aquí también hay una línea que se me interrumpe la cortical y aquí también, ¿ya? Pero si lo vemos bien, esta línea está por fuera del tejido óseo también, se continúa y se continúa, ¿ya? Entonces no corresponde a una fractura, sino a partes blandas, ¿ya?
Que igual puede pasar en la mano. En la mano a veces, como hay varios planos óseos y uno al girar puede ver tal vez alguna línea radiolúcida que te está atravesando la cortical cuando corresponde sencillamente a partes blandas, ¿ya? Entonces en eso hay que tener mucho cuidado de seguir las partes blandas y que no todas las líneas radiolúcidas son fracturas. En este caso, por ejemplo, tenemos algunas fracturas que se impactan el hueso sobre el mismo hueso. Entonces que tal vez no nos dan una discontinuidad de la cortical muy clara, si no se sobreponen. Por ejemplo, aquí en el ejemplo, un cuadrado más un cuadrado, si se sobreponen en esta área, nos van a dar una imagen más radiopaca, ¿ya? Aquí en este caso, por ejemplo, vemos de que la cortical pues está continua, pues no me parece que tampoco esté muy desplazada ni nada. Le tomamos otra radiografía a los días, bueno, pasa. Le tomamos otra radiografía a los días. Váyanse notando que, por ejemplo, en la zona subcapital del fémur proximal hay ahí como una pestañita ósea, que algunos pacientes los tienen, se llaman osteofitos en la región proximal del fémur. Pero, ¿qué pasa? Nosotros vemos de que aquí hay un triángulo que está mucho más opaco que el resto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que hubo una sobreposición de huesos que nos están marcando una radiopacidad más clara en ese nivel. Entonces, si lo demarcamos bien, pues vemos de que efectivamente hay un triángulo y viéndolo más de cerca, sí vemos una leve discontinuidad ahí de la córtica. Entonces, a veces puede haber una imagen más radiopaca por transposición de los huesos o que se han sobrepuesto uno sobre otro. Lo que les decía, siempre evaluar la radiografía de afuera hacia adentro. Entonces tenemos que ver las partes blandas. Las partes blandas van a ser un indicador indirecto, ¿ya? De una lesión ósea probable, ¿ya? Entonces si tenemos de una muñeca que las partes blandas nos tienen este grosor y nos mandan una radiografía en las cuales nosotros vemos que las partes blandas están muy aumentadas, ¿ya? Y en el mismo paciente podemos decir de que aquí hay un edema, aquí hay un aumento de volumen. Entonces ahí viene la importancia de ver las partes blandas. Y acá ustedes dirían que hay fractura o no. ¿Quién dice que sí? Nadie. ¿Quién dice que no? Nadie. Estamos aprendiendo. ¿Quién diría que hay fractura? 1, 2, ya, 3, 4. Bueno, hay fractura, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo voy siguiendo mi cortical, sigo mi cortical. Esto no es fractura. Esto es la línea epifisiaria o el cartílago de crecimiento de un niño. Pero si voy bajando mi cortical y aquí tengo una interrupción con una línea radio lúcida, ¿verdad? Y aquí mi cortical continua. Entonces, si hay aumento de volumen, si tengo aquí una línea radiolúcida atravesando mi cortical, pues estamos hablando de fractura. Siempre tener en cuenta la lateralidad, y como les decía, el hombre de Vitruvio, pues en esa forma pues nos ayuda un poco a ver qué lado es medial, qué lado es lateral, cuál es izquierdo, cuál es derecho. ¿Qué cosa tenemos que delimitar siempre en una fractura cuando describamos la radiografía? Si hay una fractura, ¿a qué nivel está? Si está a nivel de la epífisis, de la metáfisis o de la diáfisis. Y al mismo tiempo, si esta fractura involucra o no una articulación, ¿ya? En el momento de describir las radiografías tenemos que tener en cuenta el número de fragmentos, ¿ya? Si es una fractura simple o si es una fractura con minuta, que eso ya lo vimos en la clasificación de fracturas en la anterior clase. Y dependiendo de la dirección que tenga esta fractura, si es una fractura transversa, oblicua, espiroidea, longitudinal, y obviamente si esta relación entre fragmentos se puede decir de que mi fractura está desplazada, angulada, rotada, acortada, distraída, ¿ya? Ahora vamos a ver esos conceptos. Por ejemplo, tenemos que describir si mi fractura es simple o con minuta. Ahí, ¿cuántos trazos ven? Más de 2. ¿Cuántos trazos de fractura aquí? 2. Trazos me refiero. Trazo 1. Un trazo. ¿Cuántos fragmentos ven? 2. 2. Entonces me corresponde una fractura simple. ¿Cuántos trazos ven en esta? Muchas.
¿Cuántos fragmentos hay ahí? Muchos. Tan difícil contarlos, ¿no? Porque esta es una fractura con minuta, ¿ya? Entonces, siempre delimitar si es una fractura simple o con minuta. Ver la dirección del trazo. Ya habíamos dicho que una fractura transversal es aquella que está perpendicular al eje longitudinal del hueso. Una fractura transversal. Una fractura oblicua, aquella que forma un ángulo mayor a 30 grados respecto al eje longitudinal del hueso. Una fractura longitudinal, aquella que afecta el eje longitudinal del hueso como tal, y una fractura espiroidea. ¿Ya? Hablamos del desplazamiento. El desplazamiento siempre lo vamos a tomar en cuenta respecto a mi fragmento proximal. Mi fragmento proximal, partiendo del eje central corporal, todo lo que esté más cerca de mi eje central será proximal, todo lo que esté más alejado, distal. ¿Ya? Entonces, aquí, esta es una radiografía de ¿qué? Esa de ahí. ¿Quién dice húmero? Es fémur. ¿Ah? Fémur. Fémur, una rodilla, es una rodilla. Se ve la rótula ahí. ¿Ya? Y vemos la rotulita. Entonces, esto es mi fémur. Ahí vemos una fractura, una evidente fractura, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi fragmento proximal? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba es mi fragmento proximal. Entonces, respecto a mi fragmento proximal, mi fragmento distal está desplazado hacia lateral o hacia medial. Hacia lateral, exactamente, hacia lateral. Viéndolo de lateral, no hay lateral y medial, sino es anterior y posterior el desplazamiento. ¿Cuál es mi fragmento proximal? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba es mi fragmento proximal. Ahora, respecto a mi fragmento proximal, mi fractura está desplazada hacia anterior o hacia posterior. Anterior. Posterior. Posterior. Está desplazado hacia posterior. Mi fragmento proximal es el de arriba. Sí. Esto es anterior, esto es posterior. Mi fractura está desplazada hacia posterior. ¿Ya? Hueso. ¿Qué antebrazo es? ¿Izquierdo o derecho? ¿Quién dice izquierdo? Acuérdense del hombre de Vitruvio. ¿Cómo está el hombre de Vitruvio? Así, ¿verdad? Ya, ¿este es un antebrazo izquierdo o derecho? Derecho. ¿Quiénes dicen izquierdo? ¿Quiénes dicen derecho? Ya, la mayoría están bien. Derecho. Este es un antebrazo derecho. ¿Por qué? Porque el hombre de Vitruvio está así, ¿verdad? Le corto ese segmento y me lo he puesto así. Sí. Entonces el radio está a este lado y el cubito está al otro. ¿Ya? Entonces ahí vemos una fractura diaficiaria de radio y cúbito. Hasta ahí no nos perdemos. ¿Listo? Pero si nos enfocamos en un frente, ¿cuál es mi fragmento proximal y cuál es mi distal? Este es el fragmento proximal. Exacto. Y este es mi fragmento distal. Entonces el desplazamiento de mi fractura lo voy a tomar respecto a mi fragmento proximal. Mi fragmento proximal está ahí. Mi fractura está desplazado hacia lateral o hacia medial. Hacia lateral. ¿Hacia? Lateral. Muy bien, hacia lateral. ¿Por qué? Porque mi antebrazo está así, ¿no? Si lo pongo en posición anatómica, si esta imagen lo bajo así, mi fragmento está hacia allá, respecto a mi fragmento próximo. Está hacia lateral. ¿Ya? Viéndolo de lateral. Este es el mismo caso, pero viéndolo de lateral. Mi desplazamiento va a ser anterior y posterior. No tenemos en una lateral, mi desplazamiento es anterior y posterior. En la lateral, ¿está desplazado hacia anterior o hacia posterior? Hacia anterior, exactamente. Lo estamos viendo así, ¿verdad? Estamos viendo así. Mi fractura está hacia anterior. ¿Ya? Viendo lo de las angulaciones, es importante ver y más o menos conocer por anatomía la angulación o la forma normal que tiene cada hueso. Por ejemplo aquí tengo un rayos X de hombro derecho, ¿ya? Que yo sigo la cortical, no observo nada. Si voy solamente viendo las corticales,
obviamente puedo saber, digamos, de que en la cortical inferior hay o no discontinuidad. ¿Hay? Sí, hay. Espéreme, deme un minuto, por favor. Relaciones, ¿no? Vemos de que esta clavícula, ¿ya? Si yo sigo las corticales de esta clavícula, en esta parte tal vez la cortical no se me interrumpa mucho, ¿verdad? Pero tengo que seguir todavía la otra cortical. Y en esta cortical sí que voy a encontrar una interrupción, con una línea radiolúcida, ¿ya? Entonces, ¿a qué me puede corresponder esto? A una fractura de clavícula desplazada y tal vez incompleta, ¿ya? Porque esta línea no me pasa las dos corticales, sino solamente me pasa una, ¿ya? Igual en este lado. Si ven, la cortical esta tiene una interrupción o no. Con una línea radiolúcida no tiene interrupción, ¿no? Pero sí notamos de que obviamente está bastante angulada. Pero y vemos la otra cortical, vemos esta cortical ahora, ¿ahí hay interrupción o no? Hay interrupción. Entonces ahí estamos hablando de una fractura probablemente incompleta, ¿ya? Y desplazada, con angulación. Respecto aquí, lo que decíamos de distracción o de cabalgamiento, ¿ya? Si vemos este fémur de adelante, si vemos esta cortical, ¿tenemos discontinuidad? ¿Tenemos discontinuidad? Yo discontinuidad como tal no la veo. ¿Ya? No veo de que por esta cortical me esté sobrepasando una línea radiolúcida. En este lado, ¿ven una discontinuidad? Sí. Sí, más que por una línea radiolúcida vemos un pico ahí que le está sobrepasando, ¿verdad? Sí. Entonces, si lo ves de frente, no está tampoco muy angulada. No sé si estará cortado, porque no tengo el otro lado. Pero para eso nos sirven las dos proyecciones. Lo estamos viendo de frente así. Pero si lo vemos de lateral, vamos a ver que está uno cabalgada sobre la otra. Aquí está la lateral. Entonces vemos de que de frente no se ha podido ver bien porque no hay ni mucha angulación, pero en el lateral ya es bastante obvio la discontinuidad, el desplazamiento, la angulación, todo. Entonces esto es que se ha cabalgado y por ende el miembro se ha acortado, ¿ya? Si lo vemos en una rótula, por ejemplo, en el AP siempre es difícil valorar una rótula porque obviamente está sobre el tejido óseo del fémur. Entonces tal vez podemos ver la sombrita de la rótula y tal vez podemos ver aquí también, y a eso nos va a ayudar mucho la clínica, ¿no? Lo que palpemos, lo que veamos. Y en la radiografía vemos de que los dos fragmentos están, en vez de cabalgados, están distraídos. ¿Por qué es eso? Por la fuerza muscular, que en este caso es el tendón del cuádriceps y acá el tendón rotuliano. Lo han separado. Entonces ahí tenemos una fractura desplazada de rótula con distracción. Si vemos acá, esta radiografía, ¿qué radiografía es? APD de pierna. Perfecto. Es una P de pierna. Muy bien. ¿De qué pierna? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha. Excelente. Son rayos X, AP de pierna. Todo muy bien hasta aquí. Lo veo, es una P, pues está excelente, todo muy bien, pero de aquí para adelante veo de que estoy viendo la lateral de mi pierna, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? ¿Es la radiografía? No. Es de que por el trauma, un trauma bastante grosero seguramente, pues la pierna o el fragmento distal se me rotó, ¿ya? Me hizo esto. Entonces tú le estás tomando de frente, pero el tercio distal de la pierna está totalmente rotado. Entonces esto también hay que describirlo. Aquí tengo una radiografía AP de pierna derecha, en la cual observo una fractura transversal de tibia y peroné con el fragmento distal rotado hacia dónde, hacia afuera o hacia adentro. Hacia afuera, con rotación externa. Estas son algunas proyecciones básicas que tienen que conocer, ¿ya? Generalmente se piden 2 proyecciones como mínimo de cada segmento corporal y estas casi siempre suelen ser AP y lateral, ¿ya? ¿Cuándo cambia esto? Cuando nosotros pedimos rayos X de mano o de pie. Que las 2 proyecciones básicas en mano y pie son AP y oblicuo, ¿ya? En algunos casos hay que nosotros pedimos una lateral de pie, una lateral de mano.
tiene sus indicaciones bastante precisas, pero generalmente para ustedes realizar una evaluación inicial y general, tienen que pedir de mano y de pie siempre AP y oblicuo, ¿ya? Entonces ahí hablamos de la regla de los dos. Uno, dos proyecciones perpendiculares entre sí. Estamos hablando una AP y una lateral de base, o una AP y un oblicuo en manos y pies, ¿ya? Dos proyecciones. Jamás se evalúa una radiografía con una sola proyección, ¿ya? A no ser en determinados casos, que ya los vamos a hablar. Luego, dos articulaciones proximal y distal, que siempre se vean dos articulaciones. Si estoy evaluando antebrazo, ¿qué se tiene que ver en mi placa? La muñeca y el codo. Si estoy evaluando húmero, ¿qué cosa se tiene que ver en mi placa? El codo y el hombro, ¿ya? Luego, si es posible, dos miembros o el miembro contralateral para realizar una comparativa. Y finalmente, dos evaluaciones sucesivas de tu clínica y de tu fractura a los días posteriores. Vamos a practicar un poco, ¿ya? Esta radiografía es una radiografía ¿de qué? Hombro. De hombro. ¿Qué hombro? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. Izquierdo, excelente. Entonces vamos a evaluar primero ¿qué? Nuestra simbología. Bueno, aquí tenemos nuestras reglitas de escala. Y vamos a ver partes blandas. Ya, partes blandas, no nos encontramos nada en partes blandas nada, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a evaluar qué cosa. ¿Qué tenemos que ver primero en los huesos? Las corticales. Vamos a seguir nuestras corticales. Sigo aquí mi cortical, no encuentro nada. Y aquí tengo una interrupción, ¿no? Bueno, me quedo ahí. Sigo por aquí mi cortical, nada. Y aquí tengo otra interrupción, ¿verdad? Y aquí veo como una línea un poco más radiolúcida que me atraviesa. Entonces ahí probablemente estemos hablando de una fractura, ¿no? Probablemente sea una fractura. Entonces, ¿fractura de qué? Ahí ya tenemos que decir si es epifisaria, metafisaria, diafisaria, de qué segmento, si está angulado, si está distraído, si está desplazado, todo. Entonces aquí podemos decir de que, a ver, en líneas generales puedo decir que es una fractura de húmero proximal. Y ya está, ya con eso SAFE tiene fractura de fémur proximal. Ahora, si queremos ser más exactos, podemos decir que a ese nivel se encuentra el troquíter. Entonces aquí tenemos una fractura del troquíter. ¿Desplazado o no desplazado? Está algo desplazado, claro, ¿no? Está un poquito desplazado porque justamente vemos que este pico se ha separado de este hueso. ¿Está angulado? No lo veo angulado, ¿no? Un cambio de dirección del hueso no tiene. ¿Ya? Entonces está desplazado, sí, es una fractura de troquíter izquierdo desplazado. Aquí, que es un poquito más obvio tal vez, ¿ya? Este antebrazo, ¿qué antebrazo es? Derecho. Derecho. Muy bien, derecho. ¿Y qué tenemos acá? Sigo mi cortical, y aquí es como muy obvio, ¿no? O sea, el que no vea esta discontinuidad, pues realmente el radio. se complementa. Entonces aquí tienes una solución de continuidad del hueso a nivel de la diáfisis del radio. ¿Ya? ¿Está desplazada o no está desplazada? Está desplazada. ¿Hacia lateral o medial? Mediano. Hacia medial. Medial. Perfecto. ¿Es una fractura transversa o oblicua? Transversa. Transversa. Muy bien. No forma, creo que no forma mayor a 30 grados, ¿no? Habría que poner un goniómetro ahí y medirlo. Pero me parece transversa. ¿Es una fractura simple o con minuta? Simple. Una fractura simple. Exacto. ¿Ya? Esta misma fractura la vemos de lateral. Entonces ahí vemos la solución de continuidad, que ya habíamos dicho es una simple, es una transversa, ¿ya? Y aquí en la lateral podemos ver el desplazamiento lateral y medial o anterior y posterior. Anterior y posterior. Anterior y posterior. Entonces, ¿cuál es mi fragmento distal? ¿Este? Sí. No, No. ese es el anterior. Este es el fragmento Proximal. proximal. Este es mi distal, Sí. ¿verdad? Y entonces mi fragmento distal está desplazado hacia anterior o hacia posterior. Anterior. Anterior. Hacia anterior, exacto. Y finalmente acá tenemos que esto es una radiografía de qué? Parece de la pierna.
De pierna. Y a ver, ¿qué podrían criticarle ustedes que ya saben a esta radiografía? Falta proximalidad. Faltan las articulaciones, Falta la ¿verdad? flexibilidad. Si voy a tomar de pierna, pues que se vea mi rodilla y que se vea mi tobillo. Aquí solamente se me ve mi tobillo, ¿no? Está bien, tengo dos proyecciones. Idealmente sería tener el otro más, el otro miembro contralateral. Pero bueno, aquí tenemos unos rayos X incompleto, pero sí tenemos una radiografía de pierna. En la cual, ¿qué cosa se ve? Yo sigo mi cortical, ahí se ve la interrupción y aquí también, y mi línea radiolúcida atravesándola. Tenemos ahí una probable fractura. ¿Qué tipo de fractura? ¿Es simple o con minuta? Simple. Simple. Es una fractura, ¿qué tipo de trazo tiene? Espiroidal. Espiroidea, excelente. ¿Está desplazada o no está desplazada? Está desplazada. Está desplazado en la vista de AP. ¿Está desplazada hacia lateral o hacia medial? Lateral. Exacto. Y en la lateral, en el rayos X lateral, ¿está desplazada hacia anterior o hacia posterior? Posterior. De nuevo. Hacia anterior. ¿Por qué? Aquí está mi calcáneo, aquí está mi pie. Mi fragmento proximal es ese. ¿Lo ve? Y mi fragmento distal respecto a mi fragmento proximal está hacia Anterior. anterior. ¿Listo? Sí. Con eso terminamos, muchachos. ¿Ya? Vamos practicando algunas radiografías más.